Afuera están sonando aviones y explosiones. Las ventanas de la casa retumbaban y las explosiones se escuchan afuera. Escucha, estamos a 3 de enero a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. No hay señal, yo no tengo, ¿tú tienes? Estamos en una casa resguardados, pero no sabemos qué pasa. Bueno, este es un video un poquito diferente a lo que yo estoy acostumbrada a grabar, pero no quería dejar de mostrarles mi experiencia de lo que fue vivir el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, que fue algo bastante traumático. Por eso estoy haciendo este video para contarles mi experiencia. Todo empezó como a la 1. Yo no sé por qué esa noche me dio por dormirme, porque yo normalmente me duermo súper tarde. Yo estaba totalmente dormida con el televisor prendido, porque bueno, estaba viendo una serie, y me despierta como la explosión, como un boom muy fuerte. O sea, de hecho yo sentí que la casa se iba a caer. Las ventanas, yo tengo ventanas en mi cuarto, retumbaban así, taca, 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 como que si tuvieran 10 hombres atrás de la ventana haciéndole así. O sea, yo digo, se me cae la casa encima. Yo no entendía si era que había temblado, porque hace poco había temblado en México. Y digo, ¿será que está temblando? ¿Será que está pasando algo? Pero al instante todo fue en microsegundos. O sea, para tratar de procesar todo fue complicadísimo. Entonces, mientras yo entendía que, que era lo que pasaba, que temblaba, al instante del estruendo se va la luz. Entonces, así, todo fue como automático. Suena, puff, se va la luz. Fue horrible. Seguía eso de la ventana, taca, 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 durísimo, como por 5 minutos sin mentirte. Y yo digo, pero ¿será que yo estoy alucinando? ¿Será que estoy soñando? No entiendo. Yo no entendía nada. Mi máxima reacción fue prender la linterna para entender. Porque se fue la luz, prendí la linterna porque no me gusta la oscuridad. Hasta que veo que viene mi mamá y me dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es esa cosa tan fea que está pasando, hija? Y yo digo, ok, no estoy loca yo. Todos lo estamos escuchando. Entonces me asomo por la ventana del patio, como de este cuarto que digo, y esa sí da a la calle, y se escucha como que si estuviese pasando como un avión gigante, o sea, eterno. Eso, lo del avión, era como un sonido que duró, creo que 3, 4 horas. O sea, yo decía, pero ¿será que es un avión que está dando vueltas? Es un avión gigante que está en círculos, algo así. Al día siguiente me entero que eran 150 aviones que estaban pasando por Caracas, y Caracas no es tan grande. Obviamente se iba a sentir como eterno la cantidad de aviones. Entonces fue horrible porque mientras escuchaba los aviones se escuchaban cada 5 minutos bombas. O sea, cada 5 o 10 minutos suenan explosiones afuera. No hay señal. Pero suenan como, o sea, eso están dando círculos, ¿verdad? ¿Dónde estarán lanzando esas bombas? Suenan duro. El avión suena, se va como acercando y alejando. O sea, a veces suena como más cerca y a veces suena como más lejos. Pero y para que suene así, mamá, de fuerte, es porque tiene que ser un avión. Yo creo que te salió a ti una noticia en el teléfono, ¿verdad, papi? Dime, ¿qué sale? Escucha. Y algo que yo nunca voy a olvidar es el sonido eterno de ese avión, de ese helicóptero, de todo ese sonido eterno que había. Les voy a poner un poquito aquí para que escuchen más o menos, porque es algo que se te queda en la mente. O sea, ese sonido es inolvidable y terrorífico. A pesar de que nosotros estamos relativamente lejos de la zona donde cayeron las bombas, se sentía con fuerza. O sea, era como que sentías que te iba a caer la casa encima, y aparte con incertidumbre porque no teníamos luz, no teníamos señal y no sabía si te iba a caer una bomba encima o algo así. Fue sinceramente una de las cosas más horribles que hemos vivido, y es traumático. Yo creo que puedo llegar a tener pesadillas por un largo tiempo. Pero bueno, desde la 1:40 más o menos, o un poquito antes, se empezaron a escuchar las primeras bombas. Eso sí, la primera fue la peor de todas, fue horrible. Fue la que hizo que se fuera la luz, fue la que causó el estruendo más fuerte, fue la que causó el sonido más fuerte, el impacto más fuerte, que te tiemble toda una casa entera, que tiemble toda Caracas, porque yo he visto videos, todo el mundo dice lo mismo que yo vi, o sea, lo mismo que yo sentí. Dicen, el primer impacto fue el peor. O sea, yo no sé la magnitud de bomba que lanzaron, no tengo ni idea, no sé nada de eso, pero fue terrible. O sea, se sintió demasiado fuerte, y a medida que iba pasando las horas, sin mentirte, cada 5 minutos
era una bomba en un lado, unas se sentían más cerca, unas se sentían más lejos, entonces obviamente tú no sabías si te iba a caer una bomba encima. Pero al parecer lanzaron bombas en algunas zonas, se vieron afectadas varias zonas de Caracas y fue terrible, o sea, fue algo que de hecho les va a poner un poquito de las imágenes de las explosiones que hubo en Caracas, que las personas pudieron grabar, de los misiles, de todas las cosas que cayeron, que fue realmente aterrador. Mira allá va a ver. Mira, mierda. Dios mío. Viendo los americanos, mi vida. Tómale foto. Estoy grabando. Mira, bebé. Mira, se metieron. Candela, weón. Viene otro. Dale. Bien misil, mija. ¡Bum! Sí, míralo. Dios mío, en la casa muy buscada, mira. ¡Santo Dios! Vete para acá, mamá. Vete para acá, mamá. ¡A misiles, cuidado! Bueno, mi máximo instinto con mi mamá y mi papá fue quedarnos en un cuarto todos encerrados como para protegernos, porque realmente no estábamos del todo protegidos, y a esperar que todo pasara, a esperar que amaneciera, como para también enterarnos de qué era lo que estaba pasando, porque nosotros realmente no sabíamos. Obviamente sospechábamos que había invadido Estados Unidos o que había venido Estados Unidos a Venezuela, pero no teníamos la certeza tampoco. Pero tú escuchaste la misma que yo. ¿Tú estabas despierta? Yo estaba durmiendo, terminando de ver a 50 Pero sí sombras. estabas despierta. Sí, puse a Anabel. Yo estaba dormida, mamá. No, me yo estaba puse a despertó el Anabel y me quedé sonido. dormida. De Yo repente dije, hizo ¡bum! Me despertó el Yo cuñazo. dije, ¿será que estoy alucinando? Que Yo suena estaba así. despierto y y oí como que se estuviera tronando. Dije, coño, está tronando. Al rato pasó una vaina como que estuviera arrastrando una vaina. Se fue la luz y solo me... Y que se fue la luz automático. Sí. Impresionante. Mira, Andrea, yo estaba puse a Anabel y me quedé medio dormida. Cuando me quedé dormida me volví. Por ahora, yo me acabo de dormir. O sea, yo no me acababa, o sea, yo no volví hace rato. Dije, fue tan fuerte que la casa hizo así, ¡boom! Yo, Dios mío, está temblando. Qué Cuando locura. hice esos vainas y dije, Pero es que las ventanas, yo pensé que se iba a salir. Sí, Yo no grabé, de lo dormía, asustada que estaba. Yo no entendía qué estaba pasando. la casa retumbó. Toda hasta la puerta, mamá. Y es una casa vieja de ladrillito. Que no sé, cuando el No se terremoto del mueve. 67, no le pasó un coño, apenas en la sala se una grietica. Qué fuerte. Cuando se cayeron edificios completos esta casa, porque es vieja. Qué locura. Mira los avioncitos. No, mami, suenan durísimo. Y aparte explosiones después. Oye. ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? De 23 días. Imagínate tú. Puntos que recuerdo yo de esa noche. El pitico, yo sentía como una especie de presión en los oídos, como que si estuviese montada en un avión, algo así se sentía, como una especie de presión y también como un sonidito raro, así como un pi, aparte del sonido de los aviones afuera, que era constante, o sea, eso nunca se quitó, sino como hasta las 4 de la mañana se dejaron de escuchar los aviones, que creo que fue a la hora que se retiraron, pero las bombas sí se escucharon, creo que es como hasta las 2:30, 3 de la mañana. Y los aviones como hasta las 4. Y algo muy loco es que esa noche también había una luna gigante, o sea, una luna llena gigantesca. Los días anteriores había sido como muy nublado, muy lleno de lluvia, no sé. Pero esa noche había una luna llena, todo despejadísima, hermosa, brillante, así gigante, ¿no? Que te alumbraba prácticamente toda la noche. Era impactante esa luna. Esa luna sabía cosas. Después de eso, obviamente, nosotros no pudimos dormir nada, sino como hasta las 6 de la mañana. Yo estuve sentada en una sillita. Mi mamá y mi papá acostados en una sola cama mientras esperábamos que amaneciera porque teníamos miedo de acostarnos. Igual no cambiaba nada porque, o sea, si caía una bomba nos caía encima y ya. Pero fue una situación bastante complicada. Pero quería enseñarles un poquito de lo que fue mi experiencia. Creo que fue una de las experiencias más tranquilas que hay porque he visto que personas la han pasado bastante mal. La verdad es que fue bastante trágico, te deja muchos traumas psicológicos y no fue nada fácil. Pero bueno, por suerte a nosotros no nos pasó absolutamente nada.
estamos bien, obviamente con muchísimo miedo y mucha incertidumbre, y hay mucha tensión en el país, pero yo espero que todo se solucione, se calme y se llegue a tener paz. Al día siguiente, la verdad es que el país estaba bastante tranquilo a pesar de toda la locura que se vivió. Tenían mucha incertidumbre, mucho miedo, muchas preguntas, cosas sin responder. La mayoría de las personas de mi zona, que yo les grabé imágenes, fue donde yo relativamente estoy cerca. Estaban igual que nosotros, no sabían muy bien qué va a pasar en el futuro, pero a pesar de todo se tuvo con relativamente calma. Sí se hizo muchas filas en los mercados porque, bueno, la gente tenía compras nerviosas, quería hacer compras nerviosas por miedo a algo más. Estaban muy pocas cosas abiertas, tipo algunos mercados y algunas farmacias, y fue donde yo pude hacer una compra. Tuve que hacer una cola de 3 horas bajo el sol para poder comprar. La verdad es que fue totalmente caótico. La ida de la luz duró 24 horas, yo no tenía nada de señal, no tenía nada de batería. Son las 10 de la mañana, nosotros seguimos sin señal, nosotros todavía no tenemos luz. Bombardearon muchísimas zonas de Caracas, de La Guaira, de todos lados. No se sabe nada. O sea, nosotros, lo único que no tenemos luz somos los de esta zona. Estamos en la calle para agarrar un poquito de señal, pero están todas las calles cerradas. Los mercados están súper full cerrados, pero la gente está haciendo fila afuera para ver si pueden comprar algo. Todavía no tenemos luz, no tenemos señal. Se escuchan noticias de que ya pasaron las cosas, pero de que supuestamente va a volver a suceder algo. No sabemos. La calle está llena de militares y policías y cosas locas. Estamos viendo a ver qué podemos hacer. Yo no tengo nada de batería ni señal. Caos total. No hay luz. Y la luz llegó al día siguiente, tipo en la madrugada, a la misma hora que se cayó la primera bomba. O sea, como a la 1:20, 1:40 por ahí llegó la luz también. O sea, que estuvimos 24 horas sin luz totalmente. Pero ya con luz se hace todo más tranquilo, más ameno. Pero todo fue bastante caótico. Se siente hoy 4 de enero un poquito más de movimiento en la calle, hay más personas, se ven como un poquito menos asustadas. Todavía sigue existiendo filas en los diferentes lugares, tipo en las farmacias, en los supermercados. De hecho, yo estoy aquí en la farmacia porque necesito comprar un remedio para mi papá. De hecho, aquí están haciendo la fila las personas y por este lado también están haciendo la fila de autos, buscando la forma de poder comprar como los medicamentos que no se han podido comprar, la forma de abastecerse. Vean, ahí están tratando personas poco a poco. Con la Santa María hasta la mitad. De cualquier forma de llegue a aparecer algún suceso inesperado, de que las personas quieran hacer un tipo de saqueo, ellos puedan bajarlo rápidamente y cubrirse las espaldas. Lo bonito de esto es que veo que las personas están bastante tranquilas, se están ayudando como entre ellos. No veo ninguna intención, por lo menos aquí en Caracas, en la zona donde yo estoy, como de querer aprovecharse de la situación, sino que más bien como es una especie de incertidumbre con calma y miedo al mismo tiempo. La mayoría de las personas solo está saliendo a comprar para después no tener que salir y poder encerrarse en su casa básicamente a esperar, que es lo que estamos haciendo todos, esperar a ver qué pasa con el país y esperar a ver qué suceso sigue aconteciendo. Este es Farmatodo, una farmacia. Las personas siguen haciendo sus pequeñas compras nerviosas. El pánico fue en las cosas de leche y en el agua. Ayer se veía como más cosas militarizadas, pero ya hoy no. Hoy se ve más personas tratando de comprar sus cositas y listo. De hecho, vean, hasta está pasando los de la basura, el aseo. Ya hay camioneticas de transporte también. Quizás está empezando a retomar un poquito el país. Vamos a ver cómo amanece mañana. Si sigue sintiéndose un poquito más calmado, pero por ahora estamos así. Ya de hecho algunos restaurantes están abriendo, como este, que está aquí en El Paraíso. Ya abrió sus puertas al público. Ya hay transporte también. No sé si en gran cantidad, pero ya hay algo de transporte.
Continúan las colas, pero menos pronunciadas. Estamos en el mercado hoy otra vez. Así están las verduras porque al parecer no dejan entrar camiones. Está bastante todo más calmado, pero sí se empieza a ver como un poquito más de desabastecimiento en las cosas. Por ejemplo, en las verduras ya no hay nada. Y eso siempre está súper full. En chucherías, en refrescos y en cosas así se ve que se han llevado un montón las cosas, las personas. Bastante fila. La harina pan. Aquí ayer había muchísimos granos y ya hoy no hay. Ya hay menos harinas, pero creo que están empezando a reabastecer. Ahí se ve que los arroz y eso. Y se ve que están trayendo también galletas. Este es el área de charcutería. Se ve bastante normal. Mantequilla, mayonesa y muchos sándwiches se han llevado. Así está hoy el mercado, uno de los mercados, se podría decir, caros de Venezuela, 4 de diciembre. Café también se han llevado bastante, pero bueno, esto es lo que he visto más así complicado. Esto estaba ayer, yo vine a este mismo mercado, estaba súper lleno, súper full. Por este lado por lo menos hay algunas opciones, pues, pero mi teoría es que no han podido reabastecer todo por el caos de la gente queriendo comprar tan rápido. Eso es lo que quiero pensar, y no quiero pensar que ya hay desabastecimiento, sino que los trabajadores no han podido meter la mercancía porque han sido un caos y las personas están comprando muy masivamente. Es lo que quiero pensar, pero ya aquí se ven alacenes ya un poquito vacíos. Carnes, que ayer no habían casi. Harinas también se han llevado. Bueno, así estamos. Hoy es 5 de enero. Salimos un poquito a ver cómo estaban más o menos las calles y a comprar otras cosas que necesitábamos, porque mi mamá necesita comprar siempre comida para los perros. Entonces no había conseguido carne para eso, pero la verdad la calle está bastante activa. Ya están abiertos restaurantes, están abiertos panaderías, o sea, ya está abierto todo. Pareciera que está como total normalidad y vamos a seguir caminando a ver qué tal. El río se supone que ayer también estaba full de cola, pero ya no, y de hecho está abierto completamente, no tiene ni siquiera la Santa María abajo, como lo tenían los otros lugares hasta la mitad. Ya está abierto completamente al público. El centro comercial también se ve que está abierto, y bueno, se ve bastante normal todo ahora. Sí hay bastante gente, pero se ve normal. Y bastante abastecido también. Esa es la cola para pagar. Hasta allá. Empieza ya la cola y termina ya. En otros mercados, en el Unicas, está bastante bien también. No hay cola, no hay fila, no hay nada y está bastante abastecido. La gente está comprando tranquila, sin ningún acontecimiento. Porque es un mercado que está como más escondidito y más alejado, pero también hay hasta verduras, que se supone que en el Plaza no había. Aquí también hay verduras, hay plátano. También es un poquito más costoso de lo normal, pero tranquilo está. Voy a ir a otros mercados a ver cómo están. Ya aquí están vendiendo normal. Panaderías abiertas, bastante gente en la calle y ya están abiertas las cosas. Otro mercado normal, sin cola ni nada. Aquí no hay cola, nada. Todo está abastecido. No hay ni gente. Harina pan.
girasol estaba bien. Bueno, de hecho, esta es una tienda donde se supone que venden venden de todo, venden zapatos, venden electrodomésticos, es como, venden de todo literal. Y agregaron como una área entera en todo el medio de la tienda de pura comida, vean eso, o sea, de harina pan, de pasta, de atún, como para que la gente no sienta como escasez. Y de hecho no hay nada de cola, no hay nada de fila y está bastante lleno. Bueno, mi conclusión de hoy es que todo ya está más normal. Sí hay uno que otro policía por ahí, pero todo bastante normal. Está funcionando todo bien. Ya no hay colas en los mercados, ya está abierto todo así bien. Bueno, al parecer ya está todo normal. Las personas están tratando de vivir lo mejor que pueden, o sea, tratando de vivir una vida relativamente normal, obviamente con mucho miedo todavía, pero creo que si todos nos apoyamos podemos seguir adelante. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que todo esté tranquilo, que no suceda más nada para poder seguir en nuestras aventuras, viajando y recorriendo el país, que fue para lo que vine, para pasarla bien con mi familia y listo. Y que todo esté en paz y tranquilidad, básicamente. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Chao, chao.